Política y fe, vista de otra manera. Buenas noches, gente, bienvenidos a tu canal, el tío Nayib TV. Ya sabe que estamos transmitiendo hoy en vivo con la señorita Felisa Cristales. Ya sabe que siempre nos acompaña el señor Mau, caballero de fe y política, y Aló Guanaco, que saben que es el niño rebelde de la casa. Indiscutiblemente, este Guanaco es el mero rebelde. ¿Cómo estamos, señorita Felisa Cristales? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos y a todos los que te están viendo desde su casita, pues un gusto saludarlos también. ¿Cómo estamos, Mau? Bueno, aquí feliz de estar contento, decía alguien por ahí. Feliz de estar contento, con pero respetuoso, dijo la vez. Con respeto respetuoso también, saludando a todos los que están conectándose aquí en la plataforma del tío Nayib. No se olvide dejar su like, ¿verdad? Y compartir esta entrevista que yo les prometo que va a estar buenísima. La verdad que va a estar buena y aquí vamos a hacer preguntas. Y dijo Felisa, pregúntenme lo que quiera, que estamos para poder preguntar todo lo que venga y que lo que nos vaya ocurriendo por ahí en el camino. Así que saludos, Felisa, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. ¿Cómo estamos? Aló Guanaco. Hey, saludos, bendiciones a todos, gracias a todos los que nos están acompañando. Ya sabe, aquí con los ánimos puestos, bienvenidos. Yo no soy el rebelde, lo que pasa es que ya saben que le pongo mucho ánimo a esto y de repente cuando me he tomado mucho café, porque amanezco tomando mucho café, ando eléctrico, pero es un gusto estar aquí platicando esta noche y vamos a hablar acerca de temas que usted quiere saber, que usted quiere conocer. Si ustedes recuerdan a la exdiputada, la señora Felisa Cristales, y ahora candidata de nuevo al Parlacen, vamos a platicar con ella. Y señores, recuerden al Parlacen, perdón. No. Es que acuérdenme, yo como soy ignorante, ya saben que yo soy de la clase ignorante, por eso a mí me dan duro. Libertad. Gracias. Entonces, estamos listos y ahí estamos con todo. Bueno, gente, somos 114 personas ya en el primer minuto, así que vaya dejando su like, por favor, para que más personas se vayan sumando al en vivo y así podamos darle inicio a esto. Pues la verdad que bienvenida, es primera vez que usted está en este canal que es el tío Nayib TV. También tenemos otro canal que es el Informante SB con más de 100,000 seguidores, igual que este. Pues va a empezar a lo Guanaco haciendo su pregunta a la señorita Felisa Cristal. Bueno, a mí me gustaría empezar por lo último que he estado hablando acerca de la corrupción y todo esto, pero a mí me interesaría también saber por qué volver a la Asamblea Legislativa. Para mí sería más interesante empezar por ahí. ¿Por qué volver a la Asamblea Legislativa y qué le va a ofrecer ahora al pueblo salvadoreño en esta nueva etapa? Bueno, para empezar, les cuento que originalmente y lo que en realidad siempre me ha movido en lo personal es la alcaldía de Santa Tecla. O sea, yo estaba totalmente firme en que quería regresar a la política, pero por el tema de la alcaldía. Sin embargo, ya sentada, analizando todo el entorno, bueno, primero me tomé un gran montón de tiempo en analizar con qué partido. Segundo, cómo quería que fuera el partido. Luego, una vez escogiendo cómo y cuál partido iba a ser, pues escoger ya en conjunto, ya en equipo, un lugar, una meta, ¿verdad? En común. Si la alcaldía o la diputación. En ese contexto, para mí, la diputación en este momento, con los cambios que se han dado, con la reducción, con la eliminación del residuo, o sea, el tema de que ya no van a haber diputados por residuo, se vuelve mucho más interesante en este momento. Posiblemente más adelante yo sí voy a querer buscar mi camino hacia la alcaldía de Santa Tecla. Incluso te lo digo, te soy muy sincera, hasta hace unos pocos días yo todavía estaba indecisa en cuanto a si la alcaldía o de nuevo a la asamblea, sobre todo porque aquí en Santa Tecla realmente la gente me muestra mucho cariño. O sea, de verdad que en la calle me dicen, agarre la alcaldía. Entonces es como
bien difícil para mí estar buscando otro objetivo, pero el objetivo de la asamblea involucra también a Santa Tecla. O sea, definitivamente el Departamento de la Libertad para mí sería un departamento del que yo nunca me alejaría, nunca podría ir por otro departamento porque tengo un vínculo real con el Departamento de la Libertad. Entonces, en este momento, en este contexto, políticamente, como con los cambios que se han dado, que puede resultarte, si tú querés, más difícil entrar a la asamblea, sí son necesarias gentes que tengan ese tipo de arraigo con los salvadoreños, ese tipo de arraigo con el lugar que representa. Porque más allá de una mera partición o de una mera cuestión de números o de votos electorales, el tema de la representatividad de los territorios es bien importante. Casi nadie lo comprende, casi nadie lo vive, el tema de la representatividad. En mi caso es muy distinto. En mi caso yo tengo un fuerte arraigo con mi departamento, con todos los municipios del Departamento de la Libertad, en especial con Santa Tecla, que es donde yo nací. Así que tiene que ver con el contexto político, con los cambios que políticamente se han venido dando, que hacen más difícil que entre una persona, sobre todo que entre de un partido que no es el partido del presidente y que no tiene una moda, digamos, que no va a tener ese sombrero de la moda de nuevas ideas. Eso lo vuelve para mí mucho más interesante, la representatividad de la gente de mi departamento. Bueno, ya escuchando eso, Felisa, te tengo una pregunta. Si llegase el caso de que tú llegase como diputada a la Asamblea Legislativa, tú estuviste en una asamblea que a nosotros nunca se nos va a olvidar todo lo que la asamblea pasada y todo lo que pasó, y tú sabes, porque tú lo viviste adentro, tú estuviste ahí. ¿Tú notas alguna diferencia entre la asamblea actual y la asamblea anterior en el comportamiento inclusive de cómo se llevan las cosas? Yo no te podría decir a ciencia cierta cómo, y esa es la verdad, porque si yo me pongo a decirte sí o a asegurarte cosas que la verdad yo no estoy adentro para decirte si se lleva igual o no, pero hay algunas cosas que han cambiado para bien y hay unas cosas que han cambiado para mal. Por ejemplo, a mí sí me gusta el tema de que podemos saber cualquier tipo de tema de la contratación de personas. ¿Quiénes son las personas que están ahí adentro? ¿Por qué están contratadas? ¿Y qué hacen para el diputado? Y pues fuera de los escándalos y que básicamente han sido roles sociales, el de estar viendo qué es lo que ocurre dentro de la asamblea, como siempre, a mí no se me hace que el cambio sea mayor que el de permitir que la gente esté pendiente realmente y que se obedezca lo que la gente, aunque como tú lo querrás ver, por presión o por presión social, porque la gente está pendiente, pero las cosas se cambian y se hacen. Antes había como una barrera y era una barrera que yo siempre en su momento lo decía. O sea, ustedes pueden aquí venir a decir un discurso muy bonito y pensar que la gente se los cree, pero si en algún momento han sentido una desconexión con la gente que votó con ustedes, es esa la desconexión. Era que ellos podían tener cualquier cosa oculta dentro de la asamblea y se lo escondían entre todos. Ahora no tenés eso. Posiblemente tendrás una fracción mayoritaria que por supuesto que no va a decir sus propias cosas, pero es una fracción que al final de cuentas se debe más a la opinión pública, respeta más la opinión pública. No te estoy diciendo que no hay errores, no te estoy diciendo que posiblemente vamos a ver más casos de corrupción, tampoco te estoy diciendo que todos los casos de corrupción han sido ya cubiertos y ahí todos son santos, yo no te estoy diciendo eso. Pero a diferencia de otras asambleas, es que antes se escondían las cosas entre sí y estaban como bien seguros. Por ponerte un caso, en lo de Beto Romero, yo lo decía desde el momento que estábamos en la asamblea, a mí me descuentan de lo que se asignaba para cada diputado, que había un acuerdo, hay un acuerdo que tú firmas al entrar a la asamblea, lo firman los jefes de fracción de cada partido. El designado de cada partido firma un acuerdo entre todos de cuánto se va a asignar para contrataciones. Lo firma alguien, te empiezan a dar a ti lo que acordaron entre ellos que te iban a dar,
pero aparentemente es entre ellos. Antes no tenías una certeza. Entonces yo decía, a mí me descuentan y me entregan tanto, pero ¿qué pasa con el resto? No sé. Yo no sabía qué pasaba con el resto de dinero que me descontaban a mí. Ahora vienen a tener explicaciones las cosas. Definitivamente entre ellos hacían unos acuerdos distintos, porque si a mí me entregaban $6,000 para contratar personal, ni aunque yo hubiera pasado 10 años hubiera logrado acumular el dinero que logró acumular Beto Romero. O sea, definitivamente ellos se asignaban más dinero entre ellos, y es porque había como un compadrazgo entre los demás partidos. Entonces, esas son cosas que ahora, a mi manera de ver, la gente está más pendiente, aun cuando existan diputados. Pero han pasado. ¿El qué? A su percepción, ¿han pasado este tipo de cosas adentro? No te puedo decir si hayan pasado o no. Lo que sí te puedo decir es que ahora la gente está más pendiente, y la fracción de adentro, la fracción mayoritaria, es una fracción que responde más a la opinión pública. En aquel momento, si esos escándalos se hubieran dado en aquel momento, si la gente hubiera reclamado en aquel momento, a ellos les hubiera dado igual y nadie hubiera ido a la cárcel, nadie hubiera estado acusado de nada. O sea, tenés que entender que ahora, aunque no es perfecto, pero antes era totalmente una impunidad total. O sea, que antes se cubrían entre ellos mismos. Sí, antes se cubrían. O sea, definitivamente, para que tú llegues a acumular, y voy a citar nuevamente el mismo ejemplo de Beto Romero, no por algo personal, de veras que no me alegra la situación que está pasando ninguno ahorita, pero pues las pruebas lo dicen. O sea, si para tú acumular $1 millón en esas circunstancias, con un presupuesto que se te entrega para contrataciones, y que no te importe que tú siguieras tan tranquilo, él tiene que haber estado confiado de que siempre lo iban a tapar. Él tiene que haber estado confiado de que siempre iban a elegir fiscal, de que siempre iba a estar custodiado, y no solamente porque tuviera confianza, fueran amigos, no, porque todos hacían lo mismo. Y no sería extrañarse que comenzaran a revisar otros jefes de fracción y hayan tenido las mismas prácticas. Elisa, pero si usted estaba al tanto de esto, tal vez no tan claro, pero si estaba un poco al tanto de esto, ¿por qué no denunciarlo? Oh, no, yo sí lo denuncié. Tal vez tú no te acordés, pero yo sí denuncié que del dinero que a mí me contaban, lo que hacían con él no tenía ni idea. No tenía idea qué hacían, pero sí sabía que me quitaban un dinero que supuestamente era para el partido, pero no decían para qué. Y que no me lo quitaban solamente a mí. ¿Cuántos asesores tenía usted? Yo no tenía asesor. Tenía un equipo de 3 personas para trabajo territorial, pero yo nunca he necesitado, gracias a Dios, que me digan qué hacer. Siempre he hecho. O sea, yo sé qué decir y política. El presupuesto que tenían antes era $12,000 para cada diputado, ¿no? Es que variaba. Era $12,000 para Arena supuestamente, pero descontaban a cada uno $6,000-7,000, depende de la preferencia del jefe de fracción. O sea, que ese dinero iba para el partido Arena o... Supuestamente, pero no creo que haya ido para el partido. Yo creo, mi sospecha, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que de ese dinero que descontaban es que iba para el jefe de fracción. Ve tú a saber los arreglos que hacían entre ellos, entre una argolla, entre un grupo de gente con ese dinero. Para el tiempo que usted estuvo en la asamblea, ¿quién era el jefe de fracción de Arena? Carlos Reyes. Carlos Reyes. El mundialista. Que sale bien enchuchado ahorita con varias propiedades y millones. Y eso también denuncia, porque parte de los problemas que presenta, y te lo aseguro que va a salir en algún momento, está relacionado con el tema del transporte. Como cosa rara, yo creo que habían como diferentes fuentes de recursos. Hay que ver que no esté pasando, de nuevo, pero sí. En aquel momento no podías modificar nada que tuviera que ver con los buses. Coincidentemente, eran los diputados que tenían algún interés o ruta de buses o dueños de alguna terminal, porque tengo entendido, no me consta, pero Carlos Reyes era el presidente de la Comisión de Asuntos
públicos, de todo lo que regula el tema del transporte, obras públicas, Comisión de Obras Públicas se llamaba, no sé si se sigue llamando igual, era el presidente. Se decía que él tenía como bastantes acciones en una terminal de buses y que él pues cuidaba los intereses de los buses. Y siempre había habido un tema de financiamiento de campañas de acuerdo a los intereses de los buses. Siempre aprobaban algo para que le favoreciera a ellos al final, ¿no? O no aprobaban nada, o no tocaban nada. Porque, por ejemplo, también en la ONG de Lorena Peña con la señora Milena Calderón, también decía que había chanchullo, ¿no? O sea, de que tanto se aprueba para vos, tanto se aprueba para mí. ¿Usted estuvo alguna vez en alguna comisión de ONG? Nunca. Las comisiones, es más, no solamente es que no estuve, sino que lo denuncié en su momento. Tú puedes ir y buscar, incluso desde que fui suplente, y yo nunca voté por un presupuesto, porque tú no podías preguntar cuánto le asignaban a cada ONG. Tú no podías ver por qué le asignaban. Ok, la asignación de recursos a las ONGs, si la gente cumple con eso, pues te va a mostrar un plan de trabajo y cuánto gastaron y cuántas actividades realizaron. Eso no se podía ver. De hecho, tú llegabas y yo traté personalmente varias veces de preguntar a dónde iban, cuáles eran las ONGs, y nadie contestaba nada, ni siquiera los técnicos de las comisiones. O sea, sí había como un grupo que tenía bien arreglado el negocio, y por supuesto que lo denuncié en su momento. El tema de las ONGs es un tema que está pendiente. Entonces, y fíjense que yo recuerdo algo, y es algo que en esta asamblea se ha dicho porque está muy de moda: violencia contra la mujer. Y que pasa algo, es violencia contra la mujer. Se están en los dimes y diretes, pero cuando les responden es violencia contra la mujer. Pero yo recuerdo que en su tiempo era más explícito. Era una violencia más fuerte. ¿Qué nos puede contar de esa parte oscura donde la Asamblea Legislativa cayó ese delito de violencia de expresiones contra la mujer? Mira, a mí en cuanto a violencia contra la mujer no me gusta mezclar las cosas, ¿verdad? Cuando tú estás trabajando en la Asamblea, tú vas a recibir argumentos a favor y en contra, y no podés culparlo o poner de excusa que sos mujer para que no te den un argumento en contra, que creo que es lo que pasa muchas veces. Muchas veces cuando tú te estás refiriendo a alguien o a una mujer, o le estás reclamando o le estás pidiendo cuentas, se defienden diciendo que la estás atacando. Esa es una de las razones por las que yo nunca, solamente que sea realmente violencia contra la mujer, utilizo esa figura de violencia. En la asamblea lo que normalmente pasaba es que, como te digo, en aquel momento eran dos fracciones mayoritarias eran Arena y el FMLN, y eran intocables. O sea, posiblemente entre todos tenían, creo que más o los mismos diputados que tienen Nuevas Ideas ahora, y era intocable. O sea, no podías hablar algo en el pleno que a ellos no les gustara, porque simplemente te quitaran el micrófono. No te sé decir si eso es igual ahora, ustedes sabrán mejor que yo, pero en aquel momento era bien. Vaya, por ejemplo, llegaba y Norma Quijano no quería incorporar al pleno y tenía que llegar y tenía que subir y decirle: mire, incorpóreme, y capaz que ponerme a la par, porque yo creo que sentía que a mí me iba a dar miedo ir a llegar personalmente a decirle: mire, incorpóreme. Y ya cuando me sentía que estaba cerca y que lo estaban grabando las cámaras y que yo podía hacer algún escándalo, quizá me incorporaba, pero de parte de ellos me hubieran ignorado completamente o todavía más de lo que hacía. Luego de eso habían como cosas del personal que llegaban y no dejaban entrar al personal. En un principio, por el tema de pandemia, yo no tuve ningún personal desde que empezó la pandemia, pero luego ya era como nadie del equipo de Felisa puede entrar al pleno, hay que cerrarles la entrada y cosas así. O sea, era como dejar
muy claro de que yo no tenía como los mismos derechos que los demás diputados. Incluso la gente de la misma asamblea, los empleados de la asamblea eran como que tú eras un diputado que tenía menos derechos, pues. Felicia Cristal, estaba viendo yo acerca de que usted denunciaba sobre una estructura que se dedicaba a las plazas fantasmas. Cuando usted se refiere a una estructura de plaza fantasma, se está refiriendo a que había una organización que tenía a cargo un grupo de personas con las que él lograba obtener dinero con plaza fantasma. ¿A qué se refería con eso? Pues mira, es lo que te digo, no hay otra manera más que utilizando figuras así como plazas fantasmas o incluso apoderándose de más dinero. Es que hace cuentas tú de cuánto dinero se ha quedado. En este momento el caso emblemático que tenemos es el de Beto Romero. Tú hace cuentas y tú vas a ver que si a él le hubieran dado $6,000 igual que a mí, ni aunque hubiera estado toda su vida en la asamblea, no hubiera logrado acumular la cantidad de dinero que acumuló. Entonces, ¿qué era lo que usaban? Usaban estructuras, usaban cosas que no, plazas que no llegaban, que posiblemente no estaban directamente designadas a Beto Romero o a los jefes de fracción. O sea, debe de haber habido algún mecanismo para ocultar la gente que realmente tenían contratada. No te sé decir a detalle porque, como te digo, había mucho hermetismo. Y lo más que te puedo decir es, yo sé que a mí me quitaban un dinero que yo no recibía, el dinero completo que debía recibir o a lo que habían llegado de acuerdo en recibir ellos. Pues yo lo decía claramente, incluso creo que lo dije en el canal El Salvador. O sea, yo necesito denunciar esto porque es mi responsabilidad y no me lo están dando así. Ahora con el tiempo nos venimos a dar cuenta qué era lo que hacían con ese dinero. Que definitivamente, ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Partido Arena? yo estuve toda mi vida. Solo imagínate que mis papás eran fundadores. ¿Y cuándo se dio cuenta en realidad de cómo era el Partido Arena, que no cumplía sus valores, por lo que entró, ¿no? Ya estando en la asamblea. Y te lo digo, incluso hay muchas personas que hoy por hoy del voto duro de Arena creen que es mentira, que en realidad esto es una persecución política que le estás armando todos esos casos. Porque son cosas que no las viven, que no son del día a día, no son del votante, que son del puro trabajo diario de la asamblea. ¿Qué opina usted del régimen de sección? Siempre he estado de acuerdo con el régimen de sección desde el inicio. ¿Por qué? Porque era la única manera de controlar a las pandillas. Hoy día, si tú quitas, posiblemente puedas tener todos los argumentos en contra que tú querrás, que seguramente van a haber abusos del régimen de excepción, como lo vimos en el caso de la niña que fue violada por 4 militares, que seguramente vas a sacar más cosas negativas. Por supuesto que hay que estar pendiente y por supuesto que hay que estar pendiente de las denuncias. Eso es un sano balance, que nosotros mismos como ciudadanos estemos pendientes de las denuncias. Pero hoy por hoy, el régimen de excepción ya es un mal necesario. No te voy a decir que es un bien, no te voy a decir que es un paraíso. No, lo ideal sería que con nuestras leyes bastara, pero no es el caso. Wow. O lo controlaba en un régimen de excepción o no lo controlaba. Y hoy por hoy, quitar el régimen de excepción significa sí o sí, te digan lo que te digan, que los mareros salen. ¿Por qué? Porque no todos, no sé cuántos, no tengo un número exacto, pero te aseguro que son miles los que no tienen sentencia todavía. Y si no tienen sentencia y está en pleno uso de sus derechos constitucionales, ellos tienen que salir por no tener sentencia. O que haya cumplido su condena, así como han agarrado a varios cuando salen del penal, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pandilleros que fueron capturados antes del régimen, que cumplieron su condena y salen y lo vuelven a capturar por el hecho de seguir siendo pandilleros. Al quitarse el régimen, eso no podría suceder, ¿no? Y ellos ya tienen una sentencia, siguen siendo pandilleros o le han dado una sentencia, como sea, pero pandillero que está en la cárcel, que de los nuevos que han, de los que han capturado con el régimen, si tú no tienes mensal, es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ya tienen
¿hace cuánto que lleva ya el régimen? Ya un año, más de un año y medio. Más de un año, vaya. Entonces, Como 14, 13 meses más o menos. si el tiempo sigue pasando, a medida que vaya pasando el tiempo, la garantía es que ellos no pueden estar en la cárcel si no han tenido sentencia. Eso es una garantía constitucional que es para ti, que es para mí, que es para todos. Entonces, si no hay una excepción de derechos constitucionales, no es el régimen de excepción, por eso se llama así, los pandilleros salen. Eso te digo lo que digo. Entonces, hoy por hoy, el régimen, aunque no nos guste, aunque tenga sus defectos, es un mal necesario. Tenés que aprobarlo hasta que todos los pandilleros estén debidamente condenados. No es que sea para siempre, no es que haya que acostumbrarse a eso, pero es que hoy por hoy es un mal necesario. Gente, somos 407, por favor vaya dejando su like para que más personas vean el programa. Somos 407 personas y apenas 179 likes. Mau, ¿querías preguntar algo? Sí, no, Felisa, tú estuviste mucho tiempo en Arena. Tú sabes lo que es Arena, conoces lo que es Arena y viviste también qué es Arena. Te quiero preguntar, tú que conoces mucho el entorno de este partido político, ¿es posible que desaparezca en las próximas elecciones? No creo. Va a haber, por supuesto, una disminución en sus diputados, pero no creo que vaya a desaparecer totalmente. Y el FMLN, por ejemplo, ya con una proyección. El FMLN creo que tiene una tendencia más, no sé, solo tiene, ¿cuántos tiene ahorita? 4, ¿verdad? 4, 3 por residuos y uno legal. ¿Cuántos por residuos? 3 por residuos. Eso te quiere decir mucho. Yo creo que el FMLN sí. Y el voto del FMLN siento que como que se ha ido desapareciendo, que ha sido como más a pique. No sé, no conozco las razones internas del FMLN, pero como que en el territorio eso se siente. Un voto del FMLN es muy raro encontrar gente que te diga que es del FMLN, es bien raro. Eso lo vives tú, que hoy que andas en el territorio viendo, o sea, la gente desprecia totalmente el FMLN. Sí, es muy raro que alguien te diga que es del FMLN. Colonias, ponerle que tradicionalmente han tenido bastante voto del FMLN, hoy nadie te habla de regresar a votar por ellos. Es muy raro. Al igual que Arena, o sea, es bien, bien raro el que te dice que va a seguir votando. Claro que lo hay, pero es bien raro. O sea que no ha surtido efecto el sopa móvil entonces. No creo. Volviendo al régimen de sección, hay muchos opositores que están pidiendo como una indemnización para la familia de los pandilleros. ¿Qué opinan ustedes? Mira, hay un montón de cosas que creo que tienen que analizar en torno de derechos humanos, pero yo no creo que vaya a ser una buena medida para ningún partido, e incluso ni siquiera para el presidente, pensar en indemnizar a la familia de los pandilleros. Creo que para nosotros, para los salvadoreños, y digo porque me incluyo porque sí, mi papá lo mataron los pandilleros, y que me digas que le vas a dar una indemnización a las familias que vivían de eso, pues es como un insulto. Yo no sé si los partidos, los demás partidos o la oposición se da cuenta de lo que dicen. Es como cuando te dicen que van a llegar y van a quitar el régimen de excepción. No sé a ustedes, pero a mí miedo me da, y yo creo que a la gente también. Todos entendemos, la gran mayoría de personas entendemos que si quitan el régimen de excepción, lo que va a suceder es que van a salir un montón de pandilleros a matar gente. No van a salir contentos. O sea, que su familia fue víctima de las maras. Sí, mi papá. Entonces, cuando tú, quizás porque es gente que no ha vivido la realidad de lo que son las pandillas, pero cuando ofrecen cosas así, como quitar el régimen, como indemnizar a las familias, pues la gente huye de votar por esos partidos. Yo no sé quién los asesora, la verdad, porque yo a veces veo unas declaraciones, quizás porque si te has fijado, por lo menos en los candidatos de Arena, no son, o sea, no es que han vivido aquí, no sé si han vivido la realidad de las pandillas o si simplemente les han contado. Pero sí lo veo bien descabellado, las propuestas que hacen en torno del manejo de las pandillas. Aquí están haciendo una pregunta y decía ahí de que por qué no corrió por nuevas ideas, o sea, por qué no buscar nuevas ideas y buscó el PCN o el PCN, perdón, para correr para diputado. No sirvo como solo para llegar a votar. Entonces, simplemente no soy así.
soy de mi propio criterio, tengo mi carácter, digo esto sí, esto no, y de repente podés estar de acuerdo conmigo, de repente no, pero te puedo decir cómo es la gente aquí en mi departamento y la mayoría somos iguales. Somos bastante de analizar, bastante de decir lo que está bien, pero también señalar lo que está mal. Entonces no puedo pertenecer a un partido que me va a tener con una opinión sesgada o que sea vertical. Para mí fue muy importante que el partido me dijera usted va a poder votar, y creo que esa fue lo que me dio la decisión a mí. Que un partido que me dijera usted va a poder votar y va a poder pensar y va a poder estar a favor o en contra de lo que usted decide. Lo único que no nos salga con la sorpresa, díganoslo, pero por favor usted siéntase en libertad. Y de hecho tú puedes ver en el PCN que ha tenido gente que incluso meses atrás ha estado en favor del presidente, ha dado voto para todo lo que ha dicho el presidente, y hay gente que no, hay gente que ha estado en contra incluso en la asamblea pasada. O sea, ellos son muy así, muy de el liderazgo del departamento que representás y sin reglas, sino que simplemente él lo vamos a apoyar porque es líder en su localidad y por eso le vamos a prestar la bandera para que corra. Eso es lo que yo necesitaba, porque tú sabes que yo tengo mi carácter y no es como que necesito volver a estar metida en problemas con otro partido. Así que uno se conoce y uno sabe dónde va y dónde no. Okay. A mí me gustaría preguntar esto. Entonces, ¿qué sería Felisa Cristales? Opositora, porque prácticamente aquí para el pueblo hay dos lados. Ya para el salvadoreño o es opositor o es de los que están a favor con el presidente, aliados. Entonces, ¿qué es lo que tendría que entender el pueblo salvadoreño? ¿Que Felisa Cristales va a ser una aliada o va a ser una opositora? Porque al tener este margen de criterio que habla y usted dice yo no estoy de acuerdo, entonces en la asamblea sería que la población podría llegar a tener la percepción que va a ser como una opositora. Yo no tengo la impresión de que la población aquí en El Salvador, en mi departamento, tienen el criterio de que o sos oposición o sos pro gobierno. No es tan así. La gente sí tiene sí están buscando gente por quien votar, sí están buscando gente que pueda decirle esto me parece, esto me gusta del gobierno y esto me parece que se puede mejorar. Yo creo que hay como un interés en decirte, si no estás en favor te van a decir oposición y eso es lo peor. No es así, en el territorio no es así. O sea, la gente está muy, al contrario, hoy más que nunca la gente está muy abierta a hablar de política, de cómo vas a votar, de qué te parece y qué no. Creo que un punto, por ejemplo, lo que puede esperar la gente de mí es que escuche, que sí esté dispuesta a dejarme aconsejar por la misma población, y eso es muy importante. No toda la gente lo hace, hay gente que simplemente vota sin saber cómo le va a ir con una votación. Y que siempre les voy a hablar con la verdad. Si yo estoy a favor de algo, voy a decir estoy a favor de esto porque me parece bien por estos y estos puntos y no voy a tener nada que ocultar. Y si no estoy a favor, también lo voy a decir y voy a decir por qué. No se trata de que si a mí me parece bien o que si me cae bien o que si me cae mal, de quién viene la propuesta. Eso no es personal. El trabajo de un diputado no es personalizar de dónde viene una propuesta, es discutirla, ver si conviene, si no le conviene a nuestro país. Eso es lo que pueden esperar de mí. Entonces tendríamos que entender por lo que nos está diciendo, que la gente de su departamento está pensando diferente a lo que piensa. O sea, nosotros no es que no estemos, porque no estar allá, no sabemos lo que pasa allá, porque nosotros trabajamos o sea, manejamos mucha información, pero prácticamente nos está diciendo que la gente de su departamento piensa diferente a lo que piensa la gente de San Salvador, la gente de Morazán, porque ellos piensan de que es o no, porque hasta ahorita yo, en lo que tengo de estar en esto, yo siempre he visto que la gente, uno medio dice algo de nuevas ideas, le empiezan a agarrar a pedradas. Nosotros medio a veces señalamos algo y nos empiezan a agarrar a pedradas. No, yo no creo que sea tan así. Al contrario, yo creo que han habido señalamientos valientes que aún en ustedes se han aplaudido. Y a mí me parece una cosa de aplaudir que exista en un partido la crítica interna.
sin que me conste cuáles son sus pleitos y cuáles no, y punto y aparte ni que me incumba porque no soy de nuevas ideas. Pero me parece que por el contrario de lo que tú estás pensando, la gente que se atreve a decir y a señalar es la gente que va mejorando la institución que representa. Y no te sé decir si la Libertad sea igual o no que otro departamento, porque no conozco otro departamento. No te sé decir en Morazán cómo piensan, pero sí te sé decir cómo piensan aquí. Y aquí la gente sí está dispuesta a hablar de política, sí está dispuesta a discutir leyes, a discutir si le parece o si no le parece una cosa. Como lo dice usted, de que no votaría por... ¿Cómo? Creo que se le fue el audio. Dice usted que no es de las diputadas o de las personas que llegaría a la asamblea a esperar votar, a esperar que le digan qué votar. Pero en ese caso, para usted, me imagino que usted ha estado pendiente de la plenaria, de lo que pasa en la asamblea. Para usted, de todo lo que se ha votado, ¿qué no está bien? Por ejemplo, programas, leyes. De todo lo que ha votado, ¿qué no está bien? Quiero ver, yo te soy sincera, en los últimos meses he pasado más en mis asuntos, pero de las cosas que yo, por ejemplo, admiré que se criticaran y admiré que por la crítica se cambiaran, fueron los temas relacionados al LGTB y la Agenda 2030, que se cambiaron ya en comisión, ya cuando se estaba leyendo la propuesta de la ley Crecer Juntos, se comenzaron a leer una serie de cosas que estaban relacionados con la Agenda 2030 y se cambiaron porque la gente, incluso yo tuve mucho que ver en el asunto, yo estuve dando retweets, estuve reclamando. Eso creo que se cambió y nos percatamos, muy importante, de que iban esos detalles en esa ley, que si no la lees y solo la aprobas, no te das cuenta. Y segundo, de la importancia que tiene la discusión en las comisiones. Las comisiones legislativas son para discutir temas, son para que tú leas las leyes y para que cambies cosas, no para que pase, no es un mero formalismo. Entonces, la discusión en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa para eso es para discutir, es para que hayan unos en contra y otros a favor, y no porque seamos malos. Hubo miles de iniciativas de leyes en las que en las comisiones yo estaba en contra de los mismos de Arena, fuera de Arena. Y no porque yo me propusiera estar en contra de ellos o porque yo dijera, no, simplemente porque no estaba bien planteado, o porque no estaba bien hecho, o porque no estaba de acuerdo. Muchas iniciativas así. Entonces, la discusión en comisiones o en el pleno legislativo no es algo malo, no es algo que debería de despertar morbo. Cuando la discusión está centrada en mejorar las leyes que nos afectan a todos. Ahora, cuando la discusión está centrada en insultar o en desacreditar o en minimizar los logros de otro partido, entonces sí es una discusión estéril. Pero cuando las discusiones son técnicas y sirven para mejorar las leyes, es parte del trabajo de un diputado. Mau. Bien, tú estás compitiendo, Felisa, por el Departamento de la Libertad. Yo creo que ahí tú con, si más no me recuerdo, estás peleando una diputación donde también Nuevas Ideas lleva a dos, bueno, yo creo que eran los dos candidatos que iban por la libertad, fueron expulsados y ya no pueden participar en las elecciones, ¿verdad? Como el caso de Rebeca y como el caso de Eric García, ¿verdad? ¿Tú lo viste como una oportunidad o lo viste como algo que no fue tan bueno para el departamento? No creo que creo que ambos diputados, en términos de diputados, pues eran como bien apegados. Te soy sincera, yo al diputado no lo conocía hasta que apareció con el escándalo. A Rebeca la conocía, vino a mi casa en campaña, yo le ayudé en su campaña. Pero no te sé decir qué tanto o qué fue lo que hicieron. Yo escuché el tema de Eric, que había sido hasta un tema de drogas, había estado involucrado, en la suplente, y todo un tema muy penoso, la manera de expresarse, bueno, en fin, todo el escándalo que todos vimos. Pero no era un tema que fuese político, era más un tema interno de ustedes y que dejaba entrever ciertas corrupciones que cometieron al llegar. O sea, no es tanto una cosa que afectara a la población, pero sí puedes darte cuenta que eran personas capaces de cometer un acto de corrupción. Así que no lo analizo de un punto de vista como población, pues, pero sí como
un indicio de que cuando una persona está dentro de la asamblea y se le descubren cosas así, tiene que ser expuesta y tiene que recibir pues el castigo o la sanción que amerita. ¿Cree usted, Felicia Cristales, que tienen alguna posibilidad estos candidatos de Arena y el FMLN, como lo es Joel Sánchez y el Chino Flores? No creo. No creo. La gente, yo en cuanto al tema de las presidenciales, creo que todos estamos, incluso tú no lo vas a creer, pero gente que y eso, no vayan a caer nunca en el error de pelearse ustedes como representantes, porque entiendo que todos son de nuevas ideas y todos son representantes de nuevas ideas, de pelearse con la votación de otro partido, porque eso es un error en el que cayó Arena. Yo se los echo en cara todo el tiempo. Uno no debe pelearse con el votante de los partidos. Está bueno pelearte con los representantes, pero no con los votantes. Hay mucho votante de Arena que tal vez no lo diga, pero que va a votar por el presidente Bukele. Mucho votante. Hasta de Arena, posiblemente del FMLN. No es que yo conozca mucha gente del FMLN, pero te digo, hasta personas que no dicen que son pro Nayib van a votar por él, porque en realidad todos sabemos que en este momento cambiar presidente solo traería zozobra e incertidumbre. Certeza para el país es que continúe, y la mayoría de los salvadoreños no veo a ningún sector viéndolo distinto, sinceramente. ¿Está de acuerdo usted con la reelección? Y sí, estoy de acuerdo. Pero entonces no le van a dar sopa de pata ni kuma. Pero mira, aquí en el mercado de Santa Tecla venden una sopa de patas. No le dé la idea al chino, porque acaba que va a robar la receta. Te va a venir a robar la sopa. Sí, va a venir a robar la receta. ¿Cree usted que Joel Sánchez es un perfil que hubiera tenido antes Arena, cuando era Arena? No lo conozco, de veras que no sé quién es, a saber. Pero políticamente, en su actuar, usted como con su bagaje político, yo creo que usted lo puede observar y usted ve al tipo cometiendo, con que nosotros que somos youtubers, como ellos nos llaman ignorantes, lo vemos como mete la pata, que si no anda por ahí alguien cuidándolo parece niño. Porque tal vez no hice la pregunta correcta, me refiero si es la clase de persona en el sentido monetario, como yo Arena lo miraba. Es que ¿Cree que hubiera sido candidato para el tiempo donde... Yo creo que donde gente, bueno, por ejemplo, mira, no me gusta estar hablando mal de la demás gente, pero en realidad aún hasta el jefe de fracción, no es el jefe de fracción, el presidente del COENA, a ese sí lo conozco, o sea, lo conozco bien, no me cae mal, pues, pero en realidad no sería el presidente del COENA. Le han dado chance ahorita que ya se está muriendo el partido, y ahora que venga con discursos de renovación es absurdo. Mira, yo los oigo que Arena renovado, yo digo, ay no, muchachito, o es que realmente se creen que eso es cierto, o es que no se oyen, no sé, o sea, da como ternurita, pues, porque en realidad les han dado una oportunidad que ahorita nadie quiere, como hoy que nadie la quiere, agarrarla. O sea, que en pocas palabras como que le han dado la sobra a don Joel. Sí, yo creo que sí. En general, así está, pues, así es todo. Como te digo, hasta el presidente del partido no es alguien que le hubieran prestado esa batuta jamás. ¿Y para usted es candidato de la sociedad civil o candidato de Arena? De la sociedad civil tampoco, porque nadie lo conoce. Es que mira, ese tema de la sociedad civil, a veces yo oigo representantes de la sociedad civil, pero quizás de la de su casa, y no es solamente él, sino que hay uno, no me acuerdo cómo se llama, no sé si ustedes lo han visto, pero que es representante de la sociedad civil y siempre anda solo él, siempre es solo él. Entonces yo digo, ¿cómo es que soy representante? Yo me voy a autodenominar representante de la sociedad civil, pero de la de mi casa, porque nadie los conoce, pues. Bueno, a mí me gustaría saber estos casos que están sucediendo y que están sonando y que muchos ya andan con miedo. Muchos, por ejemplo, el jefe de fracción de Arena, yo me imagino que a él sí lo conoce bastante bien porque trabajó con él, al señor Portillo Cuadra. Ah, sí. Porque él anteriormente se paró ahí en su curul y dijo, no te lo vamos a permitir, si con la vida. Y ahora ya anda queriendo huir.
O sea, parece ya huyó, ser de que ya no va a regresar, no crean. pero parece ser de que como que se cumple lo que se dice, que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en huir. Entonces, iba por una candidatura de San Salvador. ¿Qué opina usted de esto? Yo no he visto bueno, yo creo que nadie ha presentado planillas todavía. No sé si va o no va. Ustedes estarán más enterados que yo. Lo que pasa es que hay un montón de cosas. Lo que pasa es que uno podría darse cuenta, ¿sabes? Uno podía darse cuenta de que había algo escondido cuando llegabas a la asamblea, cuando trabajabas en la asamblea, porque había como un selecto grupo, una argollita, vaya, que tú lo veías y siempre estaban en las cosas importantes. Ustedes se fijan, hay gente que siempre está en la cosa importante. Pues era así. Donde hay más, donde está lo fuerte. Y en discusiones, estaban en la Comisión de Hacienda, estaban en la junta directiva, que si había una reunión importante ellos iban, éramos pocos los que reclamábamos. La verdad que yo siempre he sido como medio peleonera y siempre andaba liderando grupos que, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer caso? ¿Y por qué tienen que ser ellos siempre andar en todo? Y pues por eso no era como santa de devoción de nadie. ¿Por eso te expulsaron, Felisa? Y a mí me expulsaron por problemas meramente internos. No me expulsaron por decisiones ni por temas como en la categoría de diputada, como alguna gente lo interpretó, que lo interpretaban como que me habían expulsado. De hecho, internamente la gente trata de decir que a mí me expulsaron porque voté por el presidente o por iniciativas del presidente Bukele. Eso no fue en ningún momento lo que los juicios dentro de Arena decían. Era por problemas internos, puramente internos. Entonces eso tenía que ver pues con la personalidad que les digo que yo siempre andaba preguntando como por qué tengo que votar por esto o como por qué tengo que escoger a este o tal funcionario, y me ponía en contra de no saber, o sea, de que tú votabas y punto, no hay por qué. Y lideraba grupos, o sea, dividía. Entonces, más tenía que ver con separarme y de sentar un precedente de no permitir que haya gente que divida o que tenga una opinión distinta, que con un contexto político que estuviera relacionado al gobierno del presidente Bukele o algo así. No, era un tema interno. Porque si había alguna decisión que tenían que votar como fracción o teníamos que decir que no porque no y punto, ya yo comenzaba a influenciar a más personas y eso pues tenían como que poner un ejemplo de que no se dejaran llevar por mí o que no se dejaran llevar por su propia opinión. Voy a ponerle un poquito de pausa porque el perrito no nos va a dejar. No, ahí están diciendo que es mío el cachorrito, pero no de ella. Es mío, espérenme. Gente, somos casi 600 personas, por favor, va dejando su like ahí para que más personas entren a ver el like. Está una plática amena, estamos tranquilos. Ahí está el Mau rojo, aquel que siempre anda vestido del frente. No, hombre, está naranjada, vos, está naranjada. La roja ahí me la quité porque me criticaron. La verdad es como que es del frente. Mañana se la tiene que poner porque mañana estamos en el canal de Guanaco. Gente, es cierto, mañana estamos en el canal de los Guanaco con el señor Guillermo Gallego. Vamos a estar en el canal de la Guanaco, vamos a estar con Guillermo Gallegos hablando sobre la propuesta de Elba, que ya viene de días diciéndolo sobre lo de la pena de muerte. Así que mañana vamos a estar en el canal de la Guanaco, no se lo pierda, vaya a suscribirse de un solo al canal de Mau. Ya sabe que Mau también igual tiene en vivo. Estamos a unos pasitos de también poder tener al señor de JQ Racing, al señor Gerardo Quijada, que posiblemente lo tendremos. Ya saben ustedes el problema que ha suscitado con el marciano, con Marcelo, el pleito que ha pasado con él. Entonces vamos a ver qué pasa. Sigue, Guanaco, tú creo que tenía la palabra, o Mau, creo yo. Bueno, Felisa, hay un tema que surgió hace un par de horas, que fue la apertura de la central hidroeléctrica 3 de febrero, ex conocida como el Chaparral, el monumento a la corrupción, un monumento a la corrupción que el presidente Bukele lo prometió y lo terminó y hoy lo presentó públicamente.
¿qué se escuchaba de esta situación dentro de la asamblea sobre esta situación de corrupción de esta presa? ¿Y por qué nunca se hizo nada para poder solucionar esta situación? Sí había como una información de que había sido corrupción y habían discursos largos al respecto, pero no habían acciones concretas. No te sé decir exactamente, era como esas cosas que te digo, o sea, discutías, podías decir, podías llevar fotos, podías ir a meterte a los lugares y decirles, mire, aquí está esta corrupción. Yo lo hice incluso con los hospitales, incluso con escuelas sin techo. Me recuerdo que yo hice una exposición sobre las escuelas sin techo, otra sobre el tema de la acumulación de multas, del tema de transporte, pero eran casos que no podían resolverse. O sea, ¿por qué? Porque había como una alianza entre te voy a sacar estos casos, pero no te voy a hacer tanto daño, solo te voy a decir un par de cosas. Entonces, por mucho que tú llegaras y expusieras un caso de corrupción como ahí quedaba. O sea, no, en realidad no iba a cambiar el país a menos de que hubiera un cambio sustancial, que partieras ese binomio que existía, porque había un binomio basado en la corrupción y ya el tiempo me seguirá dando la razón al respecto, porque tú no sabes cuánta gente piensa que es mentira. En realidad el discurso entre esa pequeña porción de salvadoreños que pueden todavía considerarse del voto duro de ambos partidos, que es pequeña, pero sí tiene como aquel coraje de que les están inventando cosas. Y ahí tú puedes ver en casos como el del Chaparral, que en realidad era un caso de corrupción que nunca pudo resolverse, que al final de cuentas nunca pudieron entregar la obra hecha y que no estuviera hecha y seguiría tirada, te lo garantizo, si siguieran mandando ellos. Seguiría tirada. ¿Por qué? Porque mejor se peleaban por el dinero y a la hora de llegar a pelearse, mejor decían repartamos tanto, se lo repartían entre las cabezas, porque yo estoy segura que así era. No puedo decirte, tengo pruebas de eso porque no es cierto, pero se rumoraba en aquel momento, que yo lo he dicho varias veces, que existía hasta una partida para la compra de voluntades. Por eso es que cuando tú veías una aprobación de un presupuesto, por ejemplo, presupuestos que no cubrían terminar obras, por supuesto, presupuestos que no eran realistas, ves que se tardaba y se retrasaban y estaban llegando al precio. Por eso yo tuve el cuidado de nunca votar por un presupuesto, porque los presupuestos se pasaban del tiempo de aprobación porque le estaban llegando al precio. Suena feísimo, pero así es. Guanaco. Sí, cuando usted estuvo en la asamblea, porque hace poco acabamos de ver esto que pasó con los empleados, que bueno, yo recuerdo todavía que muchos de los asesores del FMLN eran gente sin preparación y se conocía que muchos eran líderes vendedores de la calle. También hay una muchacha por ahí del Salvador que es hasta de la Paginita Azul y fue asesora de una diputada del FMLN, pero también se conocen casos donde llevaban personal a trabajar a la Asamblea Legislativa, no como asesores, sino con plazas, pero pertenecían a grupos delincuenciales, que son los que hasta hace poco, por las denuncias que hubieron, que se ha limpiado. ¿Qué tanto había de conocimiento de esto y de las negociaciones que Arena tenía con estos grupos? Era bien difícil saber las contrataciones, a quién tenía contratado a cada persona, por el simple hecho de que no necesariamente llegaban a la asamblea. O sea, yo tenía control, uno tiene control estando ahí adentro de las personas que tú tenés contratadas, pero no tenés controles son presupuestos y como mini oficinas que trabajan totalmente separados. Y entre fracciones es todavía más oculto. Lo que sí te puedo decir es que era una gran cantidad de dinero que descontaban, porque lo que me descontaban a mí se lo descontaban eso o menos
a cada diputado. Entonces, si en ese momento Arena tenía 38 diputados, de los cuales recibía $7,000 mensuales, hace la cuenta. Y eso supuestamente servía para contratar personal que funcionaba en la fracción, pero no te sé decir qué tanto, o sea, porque no es que hace cuenta de cuánta gente puede haber sido y hubiera estado lleno, o sea, era bien difícil saber quiénes eran y a dónde estaban las plazas fantasmas. Pero yo lo denuncié en su momento porque era obvio, no, de igual manera te vuelvo a decir, era bien difícil que te dejaran tener pruebas. Si tú hacías muchas preguntas, simplemente aquí no se puede responder nada, y aunque fuera diputada, es como que habían diferentes clases de diputados. Había gente que no podía preguntar porque iba a andar hablando de más como yo, y ni los asesores ni los asesores era como que me iban a dar muchas explicaciones. Pero fíjense que a mí lo que me llama la atención es esto, ¿verdad? Porque hace poco, con el caso que vimos de los $14,000 de Nuevas Ideas, que nosotros planteamos nuestra posición y como le digo, a veces se reciben pedradas, pero uno dice, no, pues vámonos, porque esto es así. Porque hubo una negación de esto. Es que todos están ahorita que quieren que los chineen, todos. Sí, entonces hubo una negación de esto por 3 diputados insignias que hasta el día de ahora no han salido ni a disculparse, que ya por lo menos el diputado Cristian Guevara sí lo ha hecho, pero la situación, yo dije, bueno, quizás ellos no sabían que les asignaban $14,000, y nosotros nos preguntábamos, si no les asignan los $14,000 de presupuesto que tiene la fracción por diputado, ¿qué hacen con ese otro billete que queda? Porque yo le preguntaba al diputado Romeo Auerbach, o sea, ¿sobra algún poquito? Si usted solo le da $6,000 a un diputado, ¿qué pasa con la otra parte? O sea, ¿para dónde se va? Porque eso se lo tienen que gastar, porque es una asignación. Y me decía, no, pues es que ya está todo cuadrado, no sobra. Fue lo que él me dijo, que no sobra porque ya está todo cuadrado, que se ocupa. No sé cómo lo están manejando ahora, creo que está bien que pongan el dedo en esa llaga, ¿vea? Y sobre todo incluso en el uso que se le da a ese dinero. Tienen todo el derecho de preguntarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Al principio, cuando se instala, te voy a contar un poquito del procedimiento. Al principio, cuando se instala la asamblea, antes de que se nombre la junta directiva, se nombra como a una comisión. Eso se llama protocolo de entendimiento. Pero esta vez no la hubo. Esta vez no hubo el protocolo de entendimiento porque no hubo ese traslape entre la nueva asamblea y la antigua. No hubo eso. No te sé decir entonces cómo lo están manejando, todavía menos transparente, porque cuando tú firmas el protocolo de entendimiento, y es ahí donde puede ser que hayan como dificultades en saber cuánto les han asignado. Por ejemplo, un jefe, el protocolo de entendimiento, ¿qué se hace? Se reúnen los distintos jefes de fracción, independientemente de cómo haya sido la asamblea anterior. O sea, acuérdate que la asamblea, de acuerdo a la ley, la asamblea se disuelve el 30 de mayo a las 12 de la noche. Y el 30 de abril a las 12 de la noche. Y del 1 de mayo a la hora, a las 12 de la noche, no hay asamblea hasta que entra la nueva, a la hora que llaman, tocan el biombo y recibe la asamblea a los nuevos diputados. Eso es la plenaria de instalación. ¿Todo eso te acordás? Entonces, hasta la plenaria de instalación no se ha presentado y no han hecho el llamamiento de todos los diputados electos. Hay un periodo en el que no hay asamblea. O sea, nada tiene que ver con que no haya habido un traslape con la asamblea anterior, porque eso sí es, la asamblea se disuelve. O sea, hay un punto a las 12 de la noche del 30 de abril que no hay asamblea. ¿Qué tan necesarios son los asesores, ayudantes y todos los peones para cada diputado? No tanto. Es cierto que es necesario el trabajo territorial, pues a veces exige de más de una persona, pero que tengas que tener el montón de gente que te esté diciendo que decir que no.
Puede ser que lo necesiten, pero más habla de la capacidad de la persona. A su criterio, ¿cuánto sería lo recomendable que tendría que tener un diputado? Es que eso depende. Yo, quiero ver, quien trabajó conmigo... Por su experiencia, que usted estuvo diputado, digo. Quien trabajó con... Eso depende de cada persona. O sea, acuérdate que hay gente que realmente necesita que le apoyen en un montón de temas, ¿vea? Y eso es así. Y es así porque la representatividad es así. La asamblea no tiene mayor requisito sobre las aptitudes técnicas que tiene que tener la persona para ser diputado, y es a propósito, porque no puedes decir solo los que tienen tales grados de escolaridad pueden tener acceso a un curulo, a optar por una diputación, porque entonces estarías excluyendo al resto. Entonces puede ser que haya gente que necesita más apoyo técnico en otras cosas que otras cosas, pero definitivamente el presupuesto y sobre qué usan el presupuesto los diputados es algo que es perfectamente normal que ustedes estén interesados en saber. Ahora voy a continuar con lo que estaba explicando antes. Llega la plenaria de instalación y se firma entre los que están ahí. Nada tiene que ver los que estaban antes, te lo vuelvo a repetir. Entre los que están ahí, acuerdos administrativos, digamos, cómo se va a administrar el presupuesto de la asamblea, cómo se lo van a repartir y cuánto le va a tocar a cada partido y por ende a cada diputado. Puede ser que hayan fracciones que son más transparentes y más le comuniquen a sus diputados cuánto se les ha asignado, y puede ser que hay unas que ni siquiera eso hacen, que no les comunican cuánto les han asignado y que les descuenten una cantidad sin que ellos sepan cuál es la totalidad de lo que les han asignado. Es posible, no te estoy diciendo que eso ha pasado, yo no sé, yo no estoy ahí adentro, pero por lo que tú me estás contando, te estoy diciendo las alternativas que pueden haber pasado. ¿Y qué sucede cuando les descuentan dinero? Tampoco tengo manera de saberlo. Normalmente ese dinero va para los empleados que son empleados de fracción, o sea que no es, lo que te dicen es que van para los empleados que son empleados de fracción, no están asignados a ti, pues, sino que están asignados a todos. En aquel momento estaban aquellos asesores de eso no es cierto, dice doña Alejandrina le mando un saludo, no es cierto. Usted puede ir a mi Instagram, princesa, y puede ver todos los videos, toda mi gestión de cuando fui diputada, y se dará cuenta que yo dije que estaba haciendo un buen trabajo y estuve de acuerdo y defendí propuestas del presidente Bukele en su momento. Eso sí, las cosas que no me gustaron también las digo. Y usted puede, no me crea, es más, no me crea, vaya al Instagram y ponga Feli Cristales y comience a ver todos los videos desde el primero hasta el último y se dará cuenta. Ahí le pregunta a Lacayo, ¿cree usted que Nayib Bukele ha hecho todo bien hasta hoy? No creo que ha hecho todo bien. Creo que como todo presidente, toda persona tiene aciertos y desaciertos. En lo que yo puedo decirte que está bien es lo que ha ejecutado, el nivel de ejecución, vaya. Posiblemente tenía gente que hablaba más, posiblemente tenía gente que explicaba y que rendía más cuentas, pero que al final de cuentas, primero, las cuentas eran mentiras, y segundo, no ejecutaban, no hacían. Dice aquí, Orlandiño dice, preguntarle qué piensa el extraterrestre, que el extraterrestre Marcelo Larín, hoy que está en contra del presidente porque ella en el pasado apoyaba al marciano antes que el presi lo bloqueara. Nada malo del marciano, dígale. Yo no pienso nada malo del marciano, de Marcelo. A mí me cae bien. No tengo como las pasiones que ustedes tienen, no las tengo yo. Yo entiendo que ustedes somos emocionalistas. Sí, son como que están jugando un partido de fútbol. Yo no tengo eso, a mí me caen bien todos y yo no tengo pleito con nadie. Elisa, yo ya que fíjate que yo quiero preguntarte algo y quiero que tú me lo digas. El desafuero de Norman Quijano, tú estabas ahí. ¿Fue un show negociado o algunos sí le llegaron al precio? No sé si es que algunos le hayan llegado al precio, pero yo más creo que a algunos como que le faltó el valor. Yo más creo que hay gente que le faltó el valor, que es que Norman Quijano no es como que pudiera decirte, vaya, puede hacer, porque el bendito presupuesto puede hacer que les hayan dicho, te voy a dar más del presupuesto, el bendito presupuesto de contratación. Es una manera que se me ocurre por lo que tú me estás diciendo. Pero más allá de eso, creo que hubo personas que
se dejaron llevar por las presiones. De hecho, estuvimos a un voto, creo, de lograrlo. Que fue el de Pachita Magaña, pero él ya no tenía nada que perder, él ya estaba prácticamente fuera, por eso es que se dice de que él estaba comprado, porque él ya tenía problemas con el partido y porque iba a votar en contra, o sea. ¿Por qué no iba a votar? Yo tampoco me lo expliqué, creo que en ese momento es posible que hayan sido. Es que mira, le dieron la caña rica, le dieron su caña rica. Que si fue presión o no, acordate que conmigo eran bien diferentes, o sea, que a mí no me tenían como una gran confianza como para comenzarme a presionar o como para que alguien me llegara a decir algo, o sea, sí sabían que yo soy así como medio de cuidado, vea, o sea, de que yo las cosas las digo. Y en cambio con Arturo quizás tenían como una relación más cercana, más de compadres hasta cierto punto, ¿me entendés? Que permite más un acercamiento o que te ofrezcan algo, que un beneficio a cambio de votar o no votar. Como aquí preguntan en el chat de que como usted dijo de que no todo había hecho bien, preguntan qué para usted no ha hecho bien. ¿Qué no ha hecho bien? Mira, yo incluso te voy a decir una cosa, pese a la mucha crítica sobre el Bitcoin, yo no tengo nada en contra, creo que ha cumplido bastante los objetivos. Algo que te pueda decir que no está bien a nivel de gobierno, que sí creo que le hace daño, es mantener a gente que está señalada de corrupción, seguirlos teniendo ahí. Y son cosas que pueden manchar, como empañar una buena gestión que da de hablar a los demás cuando no hay por qué hacer. Como por ejemplo los de la lista Angel. Como por ejemplo, no le da sé, credibilidad bastante a la lista Angel. No voy a decir lo de la lista Angel porque no me gusta el tema de que venga una lista y haya un papel y alguien simplemente le pueda dar el poder de decir a quién tenés que meter a la cárcel. Además, no es que todo Uy, se le cayó. Se la llevó la lista Angel. Se la llevó la lista Angel. Tirale ahí, Mau. Yo creo que se le había descargado el teléfono porque estaba hablando tranquilamente. Sí, porque se le salió de un solo de repente. Y se le salió de un solo. Se le había acabado la batería. Esta gente en el chat está pelada, va. El oso dice, yo puedo caminar los perritos, yo quiero ser perrito, los perritos cuando vuelvan a hacer esto, güey. Es que esta gente ve. Se fue, dice, no, es que cabal, y se marchó, no, se le debe haber descargado el teléfono o algo le debe haber pasado porque cabal. El marciano la debe haber contactado. No dijo que en sí ha hecho mal. Explicando estaba eso cuando estaba hablando del Bitcoin. Ajá, cuando se le fue la señal. Y ya lo que dice de que muchas personas era muy pasional con el marciano. No, es que es verdad, tal vez ellos, porque como son políticos, mantienen esa línea, va, porque hay que ser honestos, o sea, un político mantiene su línea. Nosotros, como no somos políticos, nosotros nos vale madre, yo pues le digo a la bendita caca galáctica, pues que chambroso, pues. ¿Ah? ¿La qué? La caca galáctica. Ese es el nombre que le he puesto, porque no le puedo decir al señor de los mocos verdes porque no sé, no me cuadra, lo oigo como demasiado nice, muy pipiris nice, ya sí, me cuadra más caca galáctica. Lo tengo en patente, el moco verde. Sí, pero que a mí mandarle mensaje vos ahí que la tenés, Mau. Fíjate que lo estoy revisando acá. Mira este turbio. Nadie conoce a Salokuman. Sailokuma. Mira, pero fíjate que esperando ver que el señor. Ahí está. ¿Está? Sí. Me quedé sin carga. Cabal, dijo Mau. Dicen todos aquí que te había hablado el marciano. Estaba llamando en ese momento y me interrumpió la llamada, pero no les quería decir. No, mentira. Dicen que Marcelo movió el satélite allá arriba y por eso perdió la señal. Como cuando impidió que siguieran las cosas allá en El Salvador.
Lo habíamos quedado donde usted estaba informando qué no le había parecido o qué había hecho mal este gobierno. Para mí eso, mantener gente, ¿verdad? Eso tiene que separarla, la gente que tiene algún señalamiento, ya sea en la asamblea, ya sea en el propio gobierno. Yo entiendo que a veces pues hay amistades y eso es una de las partes más duras de repente ponerse a criticar hacia adentro, porque uno puede tener sus amistades y confianza con alguien y pues no es gracioso, no es un chiste tener que estar señalando, pero a veces la gente cuando falla, cuando abusa, tiene que estar sabedor. O sea, yo a veces me reclaman ponerle como ¿por qué señalas a la misma gente con la que tú entraste a política? Bueno, porque es cierto, porque lo hicieron, porque si yo hubiera cometido un abuso o hubiera hecho algo de lo que yo tuviera que avergonzarme estando en política, pues uno sabe. Es así, de repente tú te vas a la asamblea y te vas a ver buscar un mecanismo para quedarte con $1 millón, pues tú te esperas que en algún momento va a llegar la justicia. Lo que pasa es que uno asume desde la posición de que no has hecho nada y decir, uy, qué feo debe de sentirse. Pero yo creo que para una persona que comete un acto de corrupción, tiene que valorar que va a cometer un acto de corrupción y que va a tener consecuencias antes de hacerlo. Entonces, si ya hay un señalamiento, ¿por qué permitir que una persona que tiene un señalamiento de corrupción empañe toda una gestión que está bien? Porque yo realmente pienso que la gestión está bien, pero ¿por qué permitir que siga gente que tiene señalamiento de corrupción? Nadie tiene responsabilidad sobre todos los miembros de un equipo, nadie. Mucho menos en el caso de la asamblea, por ejemplo, que yo creo que ni siquiera los conocían a todos, porque entró un montón de gente que no sabían ni quiénes eran. Entonces, ¿por qué no tomar acciones equitativas? ¿Por qué si no? Cuando tú solamente señalas para otro partido, la gente piensa que lo estás haciendo y que estás haciéndolo solo con los demás. Pero si tú sos tajante en quitar a todos por igual, el que tenga señalamiento de corrupción, no puede estar. Y no es que no sea amigo, y no es que no sepa retribuir la amistad o el cariño o el apoyo que le han dado, porque a veces la gente chantajea hasta con eso, que por qué acusa hasta los mismos de su mismo lado cuando lo han apoyado. Pero en realidad, cuando el presidente hace eso, está haciendo su trabajo. Eso es lo que él tiene que hacer, que no se ha hecho antes y que la gente tiene la costumbre de taparse entre los mismos, pero eso no está bien. Y te lo digo, yo te lo digo porque a mí mucha gente incluso me reclaman de por qué es tan dura con los mismos de Arena, pero es que pues yo no puedo saber la corrupción que está pasando en otro lado, aunque hasta que sale a flote algo, porque no estás a la par. Pero yo sí podía ver las anomalías que pasaban a la par mía. No te podía decir a cierta cuál era el mecanismo con el que lo hacían, pero sí podía decirte, aquí está pasando algo porque yo no recibo respuestas y pregunto esto. ¿Qué está haciendo con el dinero que me está quitando? Nadie me decía nada. Entonces lo denuncié en su momento. Pero si yo hubiera dejado que todas esas cosas pasaran, o de repente tú me hubieras visto con mi amigo ahí o con mi amiga, y que yo las cosas de ella no le decía nada porque es la más cercana, ¿qué pensarías tú de mí? O sea, lo mismo aplica para todos. Si el gobierno está haciendo bien las cosas, que creo que en la mayoría sí, pero no tiene que ser tapadera de absolutamente nada. Ese morbo que hay, por ejemplo, hay un morbo allá con el caso de la niña que fue violada en Misata. Fíjate que yo me quedé callada y yo acababa de estar en Misata. 2 días después de que yo estuve en Misata, sucedió lo de la violación. Y yo me quedé callada y dije, yo sé que a esta gente la van a tratar peor de lo que tratan a un capturado normal. Y empezó a salir el montón de cosas que los estaban callando. Yo sé que lo van a capturar. Yo esperé porque dije, no tiene amigos, no son sus amigos y el presidente no tiene por qué esconder a nadie. Lo dije hasta después. Lastimosamente, porque entonces empiezan a decir que no, que los esconde, que no dicen nada, que por qué los... y todo el mundo callado respecto a un caso que se tiene que señalar. ¿Por qué? Porque si no le hace daño a la misma gestión del presidente y le da gusto, cuando en realidad, ¿por qué el presidente va a tener que tapar a personas que ni siquiera conoce? Y lo hizo exactamente como lo tenía que hacer.
los llevaron y los expusieron y dijeron quiénes eran y cómo había pasado todo. Entonces, ¿por qué guardan ese morbo de señalar cosas que no están bien? Ese es un morbo infundado, es un morbo que no debería de existir. Pero es que eso es lo que está pasando. Espérenme. Espérate, ahorita está. Ya no va a tomar agua. Saludos a todos los que están conectados. Ya me pasó. Gente, somos 610 personas, por favor vaya dejando su like. Somos 610, por favor vaya dejando su like para que el video llegue a más personas. Mira, pero disculpa, Guanaco, no le dijimos a Felisa que estos programas duran 4 horas y media. Bueno, 5 con ella hoy. Duran hasta que vaya el último, hasta que se desconecte el último. No se desconectan, son capaces de quedarse. No se desconectan, ahí están, hasta se duermen con el teléfono. No se van. No se van. Preguntan ahí, en la calle pregunta, ¿usted cree en las publicaciones del Faro? Yo creo en las publicaciones del Faro. No, yo no particularmente. Yo creo que el Faro, mira, han vivido de hacer rumores y de hacer como un tipo de periodismo como novela policíaca. Siempre ha sido así. Desde antes era como bien dirigido, como de tenerle miedo, porque si tú no le caías bien a alguien, ellos andaban inventando y ponían cosas. No sé qué tan fiable ni qué tan sano sea como empoderar ese tipo de periodismo, porque si de repente periodista conveniente nomás, entonces no sé, como bien nocivo, como no sé, hasta de irrumpir. Gracias a Dios conmigo nunca se han metido, no te puedo decir que se han metido conmigo, pero de repente hasta de irrumpir en cosas personales, como un periodismo de que si no estás de mi lado, de que si no me apoyas, de que si estoy en contra tuya, voy y te persigo y eso es el límite entre la libertad de expresión y donde el otro está irrumpiendo en la vida personal de los demás. Pero eso siempre ha sido así, eso no es de ahora. Siempre, o sea, todo tiene su límite. Está bien la libertad de expresión, está bien que haya un periodismo y que ellos investiguen, que ellos indaguen, pero sí, ellos siento que se pasan y que se han pasado muchas veces con muchas personas. Mau o Guanaco. Yo creo que iba a decir algo. Sí, de lo que estaba hablando de esto, de lo que pasó con estas personas, de los soldados. A veces yo me quedaba pensando, porque pues mi papá trabajó en la Fuerza Armada hasta que lo asesinaron, pero yo sabía que había un proceso, porque por ser miembros de las fuerzas militares les iban a dar un proceso y no fueron capturados en el momento, sino que fueron capturados después. Entonces estas personas iban a ser llevadas a la base militar donde estaban destacados. Y hablábamos con Mau que ellos todavía tienen la pena de muerte, creo, activa dentro de la ley militar. Seguro que el proceso normal, yo entiendo, un proceso que incluso es más duro, sí, pero ¿en qué termina? En que estar callados, en que no decir, termina siendo algo que utilizan tontamente, porque son unos argumentos tontos. Como yo hice un video al respecto y yo lo dije tal cual. O sea, yo no creo que el presidente vaya a venir y vaya a arriesgar su presidencia actual, su gestión y su futura gestión por 3 violadores. O sea, realmente no veo por qué, no le veo el vínculo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los perritos, ya es hora de dormir de ellos, entonces andan súper alborotados porque quieren estar aquí. Me tengo que volver a levantar. Si quiere, finalizamos para que ya pueda dormir a sus bebés, a sus niños. Son 6, ¿verdad? Son 6. Espera. Son 6 perritos. Financiados por corruptos del extranjero. Mira, dice, ¿qué onda? Mira, pero es que a mí fíjate que desde que pasó esto de la niña con los soldados, el caso de la niña de la campanera, la oposición ridícula atacó esto, al grado que Ronald Umaña empezó a correr rumores falsos y quedó demostrado que ellos estaban haciendo publicaciones donde decían que se andaban robando niños. O sea,
la desesperación de esta oposición, de estos operadores políticos, de levantar el rumor de que se están robando a los niños. O sea, parece que esta oposición no tiene límites. No tiene límites con tal de desacreditar al presidente y lo estamos viendo. Porque ahora, y lo bueno de esto, yo lo dije, es que ya son casos atípicos, no como antes, ¿verdad? Antes aparecían 10 en una semana o más y todo el mundo tranquilo. Ah, por allá había uno. Ah, ya dejaron uno tendido. Ah, o las niñas que pasaban estos casos no denunciaban porque lo hacían los pandilleros. Pero ahora vemos que es atípico, porque pasa algo así, todo el mundo empieza a exigir. O sea, yo lo veo desde ese punto, pero la oposición lo aprovechó para sacar esa noticia y que están secuestrando, están robándose. Sí, uno está bien, ellos van a aprovecharse de todo, pero uno tiene que ver también lo de uno, tu lado, qué es lo que tú, y aprender de los errores. A esas cosas hay que andarles, hay que reaccionar en el momento, porque si no reaccionas en el momento vas a entender una cosa que no es, y es absurdo. O sea, pensar que van a estar encubriendo criminales cuando a unos meses de la elección, cuando él quiere seguir su mandato, es absurdo, sinceramente. Perdóname lo que te voy a decir, pero yo no creo que tenga tantos amigos como para quererse exponer su carrera política tan brillante que lleva poniéndose a tapar criminales. Es tonto, y yo no lo considero tonto, sinceramente no creo que lo vaya a hacer. Es simplemente el morbo que le ponemos a ese silencio normal que tiene que haber, porque es normal. Hay un momento en el que no se sabe qué es lo que ha pasado, en el que están capturando, en el que los están yendo, y no va a decir ahorita los van a traer, porque es avisarles, pero acortar ese silencio, no permitir que se den, porque ya sabes que la gente lo va a aprovechar, ya sabes que la oposición lo va a aprovechar. A mí me lo preguntaron y dice, no, es que reaccionó y los metió presos porque reaccionamos todos. Mire, eso no es cierto, eso no es verdad. Yo no veo que el presidente va a venir y a exponer toda su carrera por 3 criminales, por 3 violadores. Lo que pasa es que existe como un morbo en el que, de eso no hay que hablar porque a saber qué nos van a decir. Ese morbo que hay entre las personas que están a favor del presidente es el que causa que los otros aprovechen y digan lo están tapando, por eso se quedan callados. Y te lo digo, van para mi matata, porque yo también dije, me voy a esperar a que los agarren para hablar. No te lo estoy diciendo una crítica que va solo para ti, también va para mí porque yo lo hice. Sí, es que a veces hay que esperar el tiempo, porque el problema es de que la gente a veces va saliendo la noticia, y como hacemos contenido hay que salir y hablar, y a veces la gente desconoce que si son de la Fuerza Armada es un proceso diferente. Pero fíjese que me llamó la atención de un youtuber famoso que dijo, así como expusieron al de la campanera, hubieran traído a los violadores, a estos soldados, y los hubieran expuesto enfrente de la casa de la niña. Y yo me quedo, ¿cómo se le ocurre, comparar las dos cosas y pedir que a estas personas los traigan y los pongan enfrente de la casa de la niña o en la colonia de la niña para que la gente empiece? O sea, es como estar pidiendo traumatícenla más. Y eso se da mucho entre la gente que a veces escucha este tipo de cosas y no analiza que son situaciones diferentes. Ni van a analizar porque acuérdate que ellos quieren aprovecharse de lo más mínimo, y cosas que no tienen un asidero. A lo que yo sí te digo, yo lo que he aprendido de esto es que las cosas hay que señalarlas y hay que decir en el momento si no va a pasar. O sea, no es cierto que estés haciéndole daño cuando estás señalando algo que no está bien. Al contrario, ¿qué es lo que va a hacer él? Reaccionar bien. Entonces, perdámosle ese miedo. Por lo menos yo sí le he perdido el miedo. Yo estoy de acuerdo con la gestión del presidente Bukele. Sé que no es malo señalar las cosas que estén mal. Sé que con eso no se le hace daño porque va a reaccionar. A diferencia de otros líderes políticos que sí, que lo señalas, entonces sos malo. Pero no es el caso. O sea, él lo que hace es responder, él lo que hace es actuar. Entonces, yo por lo menos sé decir,
la oposición se aprovecha de ese morbo que la gente que apoya mediáticamente al presidente Bukele tiene de señalar las cosas que estén mal. La oposición lo aprovecha y lo aprovecha bien. Pero es algo que nosotros mismos permitimos porque la crítica no es mala. Porque el decir esto está mal o esto pasó, tiene que ser corregido así, y vas a ver que en acto seguido pasa. ¿Cuántas veces ha pasado lo mismo? El mismo caso de los diputados de la Asamblea. Pasó, lo señalaron y ahí está capturado uno. Que es cierto que la otra señora, yo no estoy segura de que si Rebeca ha cometido un delito, no pude escuchar, no estoy bien al tanto, pero sí sé que cometió algo incorrecto y que por eso la dejaron sin reelegirse. Más allá de eso, no sé si hay una acusación formal, como en el caso del otro muchacho que sí la había, y que la había de una tercera persona. Pero hay que ver que los casos se resuelvan y se están resolviendo. Por el contrario, tenemos que seguir por ese mismo camino, señalando, acostumbrándonos a que la corrupción genera una reacción, no un silencio. Bueno, señorita Grisales, gracias por haberlos acompañado. Esta hora y casi hora y media que los tiramos aquí, estuvimos conectados casi 650 personas. Le agradecemos muchísimo. Y para finalizar, ¿cómo cree o cómo le gustaría a usted que quedara la Asamblea Legislativa? Uy, no sé, quiero ver, son 60 diputados. Creo que no estoy segura cómo van las correlaciones, cuál sería la tercera parte. Creo que anda como por 45. Son 60 en total. Son 45, 60. sí. Pero la mayoría de la Asamblea tiene que andar por unos 45. Sí. Creo que independientemente de las preferencias, la gente tiene que ir a ver quiénes son. En términos generales, en todos los departamentos. Vea quién es, vea quién lo está representando. No solamente en el tema de las diputaciones, tiene derecho de preguntar a todo candidato. El que se expone a ser un candidato para un cargo de elección popular sabe que se está exponiendo a que le pregunten de todo. O sea, uno ya lo sabe, uno es parte de lo que asume. O sea, viene con el cargo que te estén preguntando de todo. Entonces ustedes pregunten quiénes son, qué hacen, qué piensan sobre los diferentes temas y sepan por quién están votando. No vayan solo a votar a ciegas, porque entonces luego pasa, se llevan como decepciones y dicen las instituciones o los políticos todos son iguales y la gente se decepciona de la política, pero no es que los políticos todos son iguales, es que usted elige ciegas, no elija ciegas, pregunte qué quiere hacer, pregunte cómo piensa, vea lo que tiene en común y lo que no. Y haga lo mismo con las alcaldías. Vaya y vea quién va a administrar su alcaldía. Vaya y pregunte qué quiere hacer para su municipio. Yo le aseguro que si yo estuviera aquí en este tema de Santa Tecla, a mí los tecleños me preguntarían hasta el último detalle. Entonces, haga lo mismo. Vaya y pregunte a los candidatos, si no después no se esté quejando de por qué no están trabajando como usted quiere. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo que va a decir Mau y Guanaco? Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Felicia, siempre. Estando ahí, siempre contestando los mensajes. Se agradece porque hay muchas personas que no contestan mensajes, hay que decirlo también, y se le agradece y te deseamos que compitas y vamos a ver si hay Felicia Grisales para 2024. A ver qué tal, yo ya quisiera que fuera el día, yo ya quisiera darle fast forward para ver, pero a ver, vamos a tener que esperar unos meses más. Y sí, gracias por todo, gracias por la atención, gracias por tan amena plática y ya no saben el desorden que me han hecho por la ansiedad. Ya me conviene. Sí, no, muchas gracias y esperamos que todo le salga bien y que pues convenza a sus votantes, que son los importantes, porque aquí nosotros ya se lo dijimos a la gente, aquí no importa lo que nosotros digamos, lo importante es lo que la persona que va a votar por usted o por un candidato esté convencido y que sus votantes estén convencidos que sus propuestas sean las mejores
y que sean un apoyo para la población salvadoreña y en especial el sector que va a representar. Por lo demás, pues gracias por habernos respondido las preguntas, porque sabemos que le hemos hecho algunas preguntas que un poquito fuertecitas, pero pues ya sabemos nosotros que usted es así abierta y nunca nos evade el tema. Para que sepan, no hay acuerdos aquí, nosotros no trabajamos así, siempre decimos lo que pensamos. Muchas gracias entonces, señorita Felisa Cristales, y cabal, como dijo el Mau, suerte para las elecciones, y pues ya depende de la gente si quiere que quede o que no quede, ya depende de los votantes de su departamento, así que les deseamos mucha suerte. Gracias, adiós. Dios. Hasta luego. Bendiciones. Bueno, gente,